Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, les doy la bienvenida a esta sesión general titulada Violencia de Género. ¿Qué tan lejos está el personal de salud de su realidad? El Instituto, siempre interesado en brindar una atención integral, sensible ante las circunstancias que rodean a nuestras pacientes, con esta sesión esperamos fortalecer la perspectiva de género y derechos humanos, impulsar acciones puntuales y estrategias encaminadas a fortalecer la calidad en la atención que se brinda. Presentamos en esta ocasión, en colaboración con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, a la maestra Livier Fernanda López Pérez, psicóloga del equipo técnico de la Dirección de Violencia Intrafamiliar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara y maestra en Sexualidad y Género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. Sus áreas de formación, interés y compromiso profesional son la sexualidad humana, el enfoque de género y perspectiva feminista, las diversidades sexogenéricas, la erradicación de la violencia de género y sexual, los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, la salud mental y la psicología forense. Actualmente se desempeña como psicoterapeuta sexual, sexóloga clínica y colabora en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud en los componentes de violencia de género, aborto seguro y salud sexual y reproductiva para adolescentes. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a la maestra López Pérez. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Hola, buen día a todas y todos. Y bueno, vamos a comenzar entonces de lleno con el tema. Es un tema que, bueno, da para muchísimo, pero vamos a intentar hacerlo lo más concreto posible, como para tener esta perspectiva de qué estamos refiriéndonos cuando estamos hablando de violencia de género, sobre todo en los espacios de salud. ¿Qué es la violencia? En general, podemos identificar que la violencia siempre va a haber un ejercicio de poder. Vamos a partir de ahí. Siempre en cualquier situación de violencia, de cualquier tipo de violencia, violencia social, violencia de género, va a haber un ejercicio de poder a partir de ciertas diferencias que por sociedad, no sé, se nos han asignado de manera automática, por así decirlo. A través de este ejercicio de poder se busca lograr la sumisión de los demás, de quienes están por de alguna manera en algún tipo de desventaja, ya sea física, psicológica, económica o cultural. También se busca realizar acciones en contra de la voluntad de la víctima y esto nos puede sonar como muy, no sé, como tal vez acciones violentas, literal, que se puedan palpar, que se puedan ver, pero no siempre se pueden ver. Y también siempre va a haber afectaciones de corto, mediano y largo plazo. Otra característica bien importante de la violencia es que, sobre todo en nuestra sociedad en la que vivimos hoy en día, pues ya es tan naturalizado que es algo tan cotidiano que si llegamos a escuchar una noticia de algún hecho violento, a menos de que sea una situación muy impactante, mucho más, no sé, digamos, que llega a unos alcances mucho más altos de los que estamos acostumbrados a verlo, pues ahí es cuando nos llama la atención y esto es muy lamentable porque entonces empiezan a invisibilizar otro tipo de violencias que ocurren día a día. Un ejemplo, el típico que a todas, bueno, a la mayoría de las mujeres, incluso también hombres, les ha pasado haber sido acosados en la calle, en el transporte público, por ejemplo, y eso ya no llama la atención, ya no es algo que pues no sé, salgan las noticias o que sea algo que llame la atención o digamos, el movimiento social que pueda generar, pues eso ya no sucede lamentablemente. Entonces, algo que también caracteriza mucho la violencia es que va escalando todo el tiempo y entonces llegamos a un punto donde nos acostumbramos tanto a verla que cuando ya si no tiene estas magnitudes, pues pasa desapercibido para nuestros ojos. Y empecemos por algo bien básico. Yo, bueno, me pareció bien importante tocar estos dos temas que seguramente ya todas y todos tenemos súper claro, pero
a veces no. A veces también hemos visto que en ciertos espacios de salud no les queda tan claro esta diferencia del sistema sexo-género. En sexo, pues nos vamos a referir a las características y diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de las personas, que es decir, o sea, desde el momento en que nacemos, y ustedes lo sabrán mejor que yo también, de que al momento de nacer, pues se identifica si una persona es mujer o hombre, o macho y hembra, viéndolo desde una manera biologicista, dependiendo de la formación de los órganos sexuales externos que podamos ver a simple vista. Entonces eso va a determinar si una persona es hombre o mujer, y pues por supuesto también todos los estados intersexuales que hay en medio. Por otro lado, y esto es lo que más nos importa, ese es como un concepto que nos tiene que quedar claro, pero el que nos tiene que quedar mucho más claro es el concepto del género. El género no es para nada, tiene que ver con la parte biologicista que acabamos de ver en cuanto al sexo. El género es completamente social. Es este conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que han sido construidas a través de pues mucho tiempo y que van cambiando también. Este es bien importante. El concepto de género es igual a cambio, todo el tiempo está en cambio, todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo se está adaptando. Y pues por supuesto va a depender mucho de la cultura en la que nacemos, el lugar, en el momento histórico, político, religioso, social en el que nacemos, y a partir de ahí se nos van a asignar estas atribuciones de lo que es lo femenino y lo masculino, dependiendo si soy mujer o hombre. Y pues de ahí en medio también todas las variaciones que hay respecto al género, pero ese es otro tema que ahorita no vamos a tocar. Pero bueno, ese es lo que nos tiene que quedar bien claro, esta parte del género, lo que se nos ha asignado, lo que se nos ha atribuido, nomás por el hecho de haber nacido con ciertas características biológicas. Entonces, como ya vimos, esa diferencia, pues desde a partir de ahí, o sea, es más, desde antes de nacer ya se nos ha asignado un chorro de atribuciones, ya se nos ha dicho si va a ser mujer, va a ser así, va a ser rosa, va a ser con flores, va a ser ta, 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 si es un hombre, entonces va a ser azul y va a ser así, va a ser ta, ta, ta. Entonces, todo esto, desde antes de que podamos tomar conciencia de lo que somos, ya se nos han asignado ciertas atribuciones. Y como decíamos, o sea, va a variar, no va a ser lo mismo lo que voy a hacer como yo, mujer, aquí en la Ciudad de México, ahorita, en el siglo XXI, 2023, que haber sido mujer aquí mismo en la Ciudad de México, pero no sé, en 1910, por ejemplo. Es muy diferente como yo, como mujer, a lo que voy a poder tener acceso, lo que no, a qué voy a tener derecho, a qué no. Entonces, todo eso va a cambiar de un espacio, de un tiempo a otro. Y pues va a impactar cómo vamos a construir nuestra propia identidad y cómo nos vamos a relacionar con los demás. Y ustedes me dirán, ¿esto para qué me sirve ahorita con el tema que vamos a ver? Tiene mucho que ver porque parte de las violencias van a surgir desde aquí, desde estas diferencias que nos han asignado. Y vean esa imagen que está abajo en medio de los lentes, se me hace bien padre porque eso es como yo podría identificar el conocer realmente a fondo lo que es el género. Cuando conoces realmente de qué va el género, puedes ver así, o sea, no ves nada más blanco y negro, vas a ver todos los matices que hay alrededor de todas estas atribuciones sociales que tenemos desde el momento en que nacemos. Y que también, que por supuesto, si ven en la imagen del lado derecho, como un laberinto, que no va a ser lo mismo el camino que va a tomar una persona de un género a de otro género, dependiendo de pues el acceso que tenga a ciertas oportunidades y también qué tanta violencia va a estar como predispuesta o predispuesto a vivir. Y entonces, una vez que se entiende qué es el género, una herramienta bien útil es la famosa perspectiva de género. La hemos escuchado un buen, pero ¿sabemos lo que realmente es? Esta perspectiva de género nos va a ayudar a identificar la discriminación, la igualdad y la exclusión que sufren las personas en género, en realidad. Si se fijan, el tema es género y puede ser género masculino, puede ser género femenino, pero a través de esas diferencias vamos a ver que las que mayormente llegan a tener cierta vulnerabilidad, pues son las mujeres. A través de esta perspectiva de género también se busca establecer acciones que puedan ayudar a avanzar en una construcción de equidad. Y fíjense bien, no de igualdad, o sea, igualdad, seguramente han visto imágenes de lo que es la diferencia entre equidad e igualdad. La igualdad sería brindarle lo mismo a todas y todos, ¿no? Pero la equidad sería buscar
que pues sea una situación equilibrada, que pueda haber un acceso equilibrado a los derechos, al acceso a la salud, al acceso a la justicia, que pueda tomarse en cuenta las pequeñas diferencias, pequeñas grandes diferencias que pueda haber entre hombres y mujeres. Entonces, lo que se busca es una equidad. Y, por supuesto, también la perspectiva de género es una herramienta súper útil para poder identificar y vigilar si las acciones y conductas u omisiones están generándole daño o sufrimiento a alguien, en este caso a una víctima. Y no nada más a las procuradurías y fiscalías como está aquí, sino, por eso lo puse entre paréntesis, sino que también nos atribuye a las personas que estamos en los espacios de salud. Y ahora sí, ya con todo ese contexto y ese preámbulo, entonces, ¿qué es la violencia de género? Con todo lo que estamos viendo, ya vimos lo que es la violencia, ya vimos lo que es género, entonces la violencia de género se va a referir a estos actos dañinos dirigidos hacia una persona o grupo de personas en razón de su género. Tiene origen en estas desigualdades que ya vimos que desde el inicio de nuestra existencia se nos han asignado, el abuso también de poder, y por abuso de poder nos podemos ver desde situaciones por ejemplo, económicas, políticas, sociales, hasta de tamaño, de fuerza, y la existencia de normas dañinas a estas desigualdades. El término se utiliza para subrayar principalmente el hecho de que estas diferencias están basadas en el género y que enfocan principalmente a niñas y mujeres en situaciones de riesgo o cualquier otro tipo de situación de violencia. Como ya vimos, el género abarcaría a todos, y sí, todos y todas y todos podemos ser víctimas de algún tipo de violencias. También los niños y los hombres son víctimas de violencia de género, por supuesto que sí. Sin embargo, vamos a ver una diferencia abismal en cuanto a el número de personas que son víctimas de este tipo de violencias y por qué, o sea, el origen del por qué las violencias de género, pues es una diferencia abismal en las mujeres y las niñas que son víctimas de este tipo de violencia. Por eso muchas veces como que escuchamos violencia de género igual a violencia contra la mujer. No es exactamente lo mismo, pero es que casi toda la violencia de género atraviesa a las mujeres. Es por eso que lo vamos a ver así. Y de ahí se desprende otro concepto bien importante que sería la violencia sexual, que pues es todo acto en contra de la voluntad de la persona pues que tenga que ver con la vulneración de sus derechos sexuales. Y de ahí es otro universo muy grande que tampoco nos vamos a meter por cuestión de tiempo, pero la violencia sexual nos da para mucho más porque de ahí se desprende una gama impresionante de violencias sexuales, y ahorita pues vamos a enfocarnos en dos bien importantes, que son el abuso sexual y la violación sexual. Luego, como personal de salud, como que tendemos pues a mezclarlo, a decir indistintamente abuso sexual, violación sexual, y pues realmente vamos a ver que pues ambos sí son delitos sexuales tipificados y penados por la ley, y que pues siempre hay consecuencias, siempre va a haber algún tipo de consecuencia, ya sea mediano o largo plazo, y que bueno, y que en ambos no es consensuado, pues. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. O cuando es una situación violenta es porque no es consensuado. Sin embargo, vamos a ver que como personal de salud nos tiene que quedar bien claro y tenemos que empezar a utilizar el lenguaje adecuado para estos dos conceptos. Y no nada más para la atención médica o en general de salud, sino también para el registro. Es bien importante porque nos hemos topado muchas veces con que se registra como un caso de abuso sexual y no como un caso de violación sexual. Y es bien importante para, no sé, evidencia para lo legal, para una cuestión de buscar algún tipo de reparación del daño, pues ya desde ahí vamos a tener un papel bien importante a la hora de registrar este tipo de situaciones. Ya vimos lo que tienen en común. La diferencia más importante más bien sería de que en el caso de la violación sexual, pues como ya sabemos, es que existe una penetración, ya sea vaginal, anal o bucal, por medio ya sea del pene, otra parte del cuerpo o cualquier otro objeto, ¿vale? Esa sería la diferencia, la gran diferencia. En el caso del abuso sexual, pues puede también haber un intento de penetración, puede que no llegue a culminarse, pero sí puede haber una intención. Eso no lo vamos a saber, pero vamos digamos, a identificar cuando pues ya cuando se realizó algún tipo de penetración, y ahí es cuando tenemos que registrarlo tal cual. Y les invito de verdad a que podamos pues hablar las cosas
como son, y cuando lleguemos a tener un caso de violación sexual se diga como tal, es una violación sexual, no es nada más un abuso sexual. Y también, pues según lo que nos dice la norma 046, todos los casos de violación sexual son urgencias médicas, y yo le añadiría psicológicas también, y que deben ser atendidos de manera inmediata y que siempre hay algo que ofrecer. Sabemos de que en el caso de violación sexual, pues se cuentan con ciertas horas para poder atender y poder prevenir ITS o un embarazo no deseado. Pero aun cuando hayan pasado esas horas, esa ventana de tiempo para poder prevenirlo, aún así siempre va a haber algo que ofrecerle a la víctima, entonces siempre se va a tratar como una urgencia. Solo para tener un poquito más de claridad de la gravedad del asunto de la violencia de género y sexual en el país, pues aquí les dejo unos datos para que nos demos una idea. Cada año, más de 4,5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, obteniendo así el primer lugar mundial en estos delitos. En esto sí nos sacamos unos primerísimos lugares, que qué barbaridad. Pero sin embargo, quiero que piensen de esta magnitud. O sea, son 4,5 millones de niñas y niños. Ahorita hablando de niños y niñas, pero ahora imagínense también personas adultas. Pero imagínense, de esos 4,5 millones, solo 1 de cada 100 casos son denunciados. O sea, de esos 4,5 millones que se conocen, tal vez fueron 1 de cada 100 que se denunciaron. Entonces, imagínense todavía más grande el problema que esos 4,5 millones al año. Entonces, para tener una idea. Otro dato bien importante es que la mayoría de los agresores sexuales, por lo general, de niños y niñas y adolescentes, insisto, ahorita como dato interesante, digámoslo así, pero también en personas adultas, son personas familiares, son personas cercanas al círculo, digamos, familiares o parejas, o cualquier tipo de, no sé, un líder religioso, un líder laboral, por ejemplo. Y si se fijan, aquí vemos de nuevo estas inequidades de poder, estos espacios, digamos, que hay este desbalance de poder, ahí es donde se presentan este tipo de violencias. Entonces, lo vemos acá una vez más. Otro dato que también les pueda servir en su quehacer diario es que 1 de cada 4 niñas en América Latina y el Caribe se casa o entra en unión temprana antes de los 18 años aún. Por ejemplo, en nuestro país ya no es legal el matrimonio de menores de 18 años, pero aún así seguimos viendo uniones tempranas. Y en Latinoamérica y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años. Y insisto, no nada más matrimonios, uniones también entran aquí. Y ocupa el segundo lugar del mundo en embarazos adolescentes. Y esta diapo, quiero que pongamos con muchísima atención en esta parte, porque se me hace súper interesante para cerrar este tema de la violencia de género sexual. Y es que nos dice: una mujer adolescente o niña embarazada por violación nos revela que el Estado mexicano llegó tarde a su protección porque, en primer lugar, no se evitó que fuera una víctima de un delito de violación. Bueno, eso tal vez no nos competa tanto al área de salud, pero sí al sistema en general de nuestro país, que no se evitó que fuera víctima, porque pues no hay seguridad social, porque no hay programas de prevención, porque hay corrupción, porque los agresores terminan libres, porque hay impunidad, etcétera, etcétera. Ya desde ahí sabemos que vamos a correr el riesgo en algún momento de la vida. Después, ahora sí nos toca aquí, no le informamos a estas personas que existen los servicios de salud, que les podemos ofrecer algo, lo que sea, de manera inmediata. Si se fijan, la mayoría de las veces en situaciones de violencia de género y sexual, lo primero que hace la persona es ir a denunciar. Bueno, si es que lo hace, ¿no? Si es que lo hace, va a denunciar, pero lo último que piensa es en su salud. Y ahí es donde tenemos que ponernos malas pinas como personal de salud, de difundir de que la atención en salud es primordial. Y ya después, pongamos que llega con nosotros, sí, pero luego nosotros ni siquiera sabemos qué le podemos ofrecer, o no hay anticoncepción, en este caso de emergencia, o profilaxis, o cualquier otra situación que le pueda brindar apoyo en este momento, y no se lo brindamos, o nos da igual, o no nos parece tan importante, y no se le brinda pues estas opciones. Después, si llega a terminar en un embarazo, pues como personal de salud, luego también hemos visto que hay un chorro de prejuicios, de obstáculos que no le brindamos la información adecuada de que la persona tiene derecho a acceder a terminar ese embarazo que no fue
deseado, que fue forzado. Y entonces entre el desconocimiento y entre mis prejuicios, entre mi moralidad y todo lo que quieran pensar, no le ofrezco a esta persona esta opción que tiene. Y pues eso le obstaculiza la reparación del daño, que es algo que se busca mucho con las víctimas. Y ya después, si continúa el embarazo, pues tampoco se le ofrece ningún tipo de apoyo. Es así de que, pues, estás embarazada, pues que te vaya bien y ahí nos vemos. Suerte con tu embarazo, suerte con tu maternidad y ahí nos vemos, ¿no? Y pues ahí está otro gran error. La dejan sola ahí con un embarazo que ella no buscó. Entonces, ¿qué nos dice toda esta cadenita de errores y de negligencia y de impunidad y de prejuicios y de todo esto? Es una persona que fue violada de sus derechos desde el día en que sucedió este acto violento hacia ella y sistemáticamente violentada en todos sus derechos a más no poder. Y bueno, ya me voy rápidamente, ya sé que no tengo tantísimo tiempo, pero el marco normativo que tenemos para la atención de la violencia sexual contra las mujeres, violencia de género en general también, es pues todo esto que vemos aquí en pantalla. No vamos a poder verlo ahorita tampoco por cuestiones de tiempo, eso nos llevaría una sesión completa porque el tema en el marco normativo es padrísimo, pero sí vamos a tocar un poquito sobre la 046, la norma 046, seguramente ya la conocen por ahí. Pero vamos a tocar como bien rápidamente. Esta norma lo que nos va a brindar es estos criterios para la detección, prevención, atención integral y la orientación que se le debe proporcionar a las y los usuarios que son víctimas de algún tipo de este tipo de violencias y que a través de los servicios de salud pues podemos brindarles. Por aquí les dejaría el link de la norma 046. Luego es como difícil encontrarla en su versión actualizada 2016, no sé por qué, pero si no también pueden googlearla como NOM 046 CNDH y ahí es donde sale. Y lo que nos dice también esta norma, lo que nos, digamos, nos sirve de apoyo es, uno, visualizar la violencia de género y sexual como un problema de salud pública, o sea, no, antes se identificaba como un problema dentro de casa, ¿no? Y ahí no nos metíamos nadie, ¿no? Pero no, es un problema de salud pública y como tal debe ser tratada. Este nos va a ayudar a identificar, pues, de que la magnitud del problema es mucho más inmenso de lo que nos podemos imaginar y que debemos enfocarnos mucho en la atención a mujeres y sobre todo que terminan en un embarazo cuyo producto es de una violación, pero pues toda la violencia de género en general. También la restitución de los derechos sexuales y reproductivos, y con ello menciona la norma 046 la obligación del personal de salud de ofertar pruebas de detecciones para VIH, el tratamiento preventivo profiláctico, antirretrovirales para poder evitar una ITS, incluido el VIH, la anticoncepción de emergencia y la oferta del servicio de aborto seguro, en este caso de la interrupción voluntaria del embarazo. Ahí les dejo el numeral donde viene lo de la famosa IVE. La IVE, no la ILE, ahorita vamos a ver la diferencia. Y el también ejercer el principio de buena fe. Este es parte de las actualizaciones que tiene la norma 046, que pues para poder acceder, por ejemplo, a la interrupción voluntaria del embarazo, pues nos menciona y se, digamos, se equilibra con el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, de que cualquier persona que sea víctima de una violación sexual y termine en un embarazo tiene el derecho de poder acceder a este servicio. Entonces, y que no se requiere nada más. Anteriormente, lo que tenía la versión anterior de la norma 046 es que te pedía así como requisito de que hayas denunciado el hecho, pero ahora, pues obviamente después de que denuncias pasa mucho tiempo y pues pasaban semanas y semanas y el embarazo iba avanzando y ya cuando te decían, sí, procede, pues sí, pero ya tengo 30 semanas de embarazo, ¿qué onda? ¿No? Entonces, parte de los cambios que tuvo la norma 046 es de que ya no requiere ningún tipo de denuncia y de que solo con la solicitud por parte de la persona usuaria es que se puede brindar este servicio de interrupción del embarazo. Y así se evita un chorro de cadena de revictimización. Y por último, también la detección oportuna de signos y síntomas de violencia, y para ello, pues es importantísimo que el personal esté capacitado y sensibilizado en estos temas, en este enfoque de género que ya vimos. Y también otro de los puntos que menciona la norma 046 es el aviso al Ministerio Público. No sé si ustedes ya más o menos
ubiquen a qué nos referimos con aviso del Ministerio Público, pero es este aviso que se da por parte de la unidad de salud donde se está atendiendo a la persona víctima y que no es lo mismo que una violencia y que tampoco va a condicionar la atención. O sea, este es nada más un aviso que dice, aquí en este espacio de salud, en este hospital, llegó una persona víctima de violación sexual y Ministerio Público, aquí te va este aviso de que esto estoy atendiendo. Esto no tiene por qué poner en riesgo ni a la usuaria, ni se tiene que perseguir a la persona usuaria, ni a la persona agresora, ni a nadie. Es solamente un aviso que quedaría en el Ministerio Público en el caso de que la persona víctima después desee denunciar. Y en el caso también de menores de edad, pues el aviso a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Y cuándo dar aviso al Ministerio Público? Cuando existan lesiones u otros signos que sean vinculados a la violencia familiar o sexual, discapacidad mental para poder decidir y lesiones que pongan en peligro la vida o que provoquen algún tipo de daño y que también la persona víctima sea menor de edad o incapaz de decidir legalmente por sí misma. Ahí es cuando podríamos hacer el aviso al Ministerio Público. Y bueno, ya por último, la atención, como les decía, de la interrupción del embarazo debe darse de manera inmediata y no esperar a dar todos estos avisos y todo este papeleo. La atención a la IVE no condiciona nada de esto que estamos viendo. Y bueno, de parte de la Secretaría de Salud y específicamente el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, pues contamos con estos componentes que están enfocados, como el nombre lo dice, en la atención a la salud sexual y reproductiva. Y dentro de estos 6 componentes, pues están 2 que competen a este tema que estamos viendo, que es el componente de aborto seguro y el componente de violencia de género y sexual. Y bueno, a través de todos estos componentes se busca contribuir al bienestar de la población a través del acceso de estos servicios de manera gratuita y sin ningún tipo de discriminación. Y creo que ya estoy sobre tiempo, pero no me quiero ir sin antes mencionar una pequeña diferencia. Ya mencionamos la IVE. La IVE sería la interrupción voluntaria del embarazo que menciona la norma 046. Esta es legal, a pesar de que nos pueda confundir el nombre entre legal y voluntaria, pero las dos son legales. Y en el caso de la voluntaria, es decir, por violación sexual, es legal en todas las entidades federativas. No hay una sola que lo prohíba y mucho menos después de que la Corte ya determinó de que el aborto nunca deberá ser criminalizado y mucho menos cuando una persona es víctima de este tipo de violencias, ¿no? Y bueno, la interrupción legal del embarazo es otro tema que se ha ido pues estableciendo en las entidades que están en la pantalla y que es otro tema que también nos daría para mucho más, pero hasta aquí quería mencionar esta diferencia entre la IVE, la ILE, que es igual, no es lo mismo, que tiene que ver. Los dos son pues en intervenciones, digamos, para el aborto seguro. Las dos son legales y la única diferencia es que la IVE sería para violación y la ILE es pues por cualquier solicitud de la usuaria. Me voy a brincar esto ya para ir cerrando. También les quería compartir estos documentos que me parece que son de mucha utilidad para estos temas. Está el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, que la actualización es del año pasado y bueno, pueden encontrarlo en la página de la Secretaría de Salud del Centro Nacional. Y también estos documentos ya para la atención psicológica, la atención integral también médica, de trabajo social, de enfermería, como sería el primero que ven aquí, es el modelo integrado para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual. El segundo que ven es exclusivamente para la atención psicológica y también está de nuevo la norma 046. Este tipo de documentos pues nos serían de mucha utilidad si queremos saber un poquito más de cómo, de los criterios para la atención. Y pues también están otros que también pueden ser de utilidad para ustedes, que puedan ser el programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja y la prevención de las violencias en contra de las mujeres con énfasis en violencia sexual. Por acá también dejamos los servicios con los que contamos por parte de la Secretaría de Salud, específicamente para la atención especializada de violencia de género y sexual. Bueno, estos espacios se brinda la atención, sí, psicológica, pero también integral para este tipo de violencias. Violencia de género, violencia sexual. Específicamente está originalmente creada para la atención a mujeres
en situación de violencia de género y sexual, pero también si cualquier persona es víctima de violencia sexual, también puede acudir a estos servicios. Y también los servicios de aborto seguro, que son espacios exclusivos para estos servicios y se atiende a mujeres, niñas y adolescentes y personas con capacidad de gestar en el primer trimestre del embarazo, pero de todas formas, cualquier sea el caso, pueden acudir a estos servicios y de ahí se les brindaría la asesoría para acceder al servicio. También les dejo estos materiales de difusión que por parte del Centro Nacional tenemos de estos temas, carteles de indicadores de violencia que nos puede servir como para poder pegar en las unidades de salud, en los hospitales, y folder, flujograma, tarjeta de memoria para el personal de salud y el termómetro de violencia, que es como el violentómetro, pero este es exclusivo de la Secretaría de Salud. Y por último, la capacitación en la norma 046, que es abierta a todo mundo y que las inscripciones son del 1 al 15 de cada mes y es a través de la plataforma Moodle. Y bueno, si quieren tener un poquito más de información sobre la norma 046, es una capacitación súper rápida, súper básica y ahorita justo estamos en la elaboración de una especializada, pero bueno, por ahorita para ir empezando creo que esta es una excelente opción. Y ya me extendí de más. Muchísimas gracias y espero haya sido de utilidad la información. Gracias, maestra. Le tengo un par de comentarios y una pregunta. Mencionan aquí, buena tarde, el problema en cuestión de violencia a niños y adolescentes es que al asistir a un servicio médico, el personal no está capacitado para el manejo correcto de esos casos. Y por otro lado, la indiferencia del propio personal. Es triste que no hay cadena de seguimiento. Otro comentario es, se necesita capacitación efectiva para el desarrollo de competencias del personal de salud para la atención de violencia en niños, niñas y adolescentes. Ahora un par de preguntas. El caso polémico de la influencer Florencia Guillot en su podcast presentó una relación de una niña de secundaria con un hombre de 30 años. Esto pasó hace 17 años. El Estado debe proteger a la víctima, aunque no hay denuncia de por medio, ya que actualmente son pareja modelo, porque así los presentan. Y la siguiente pregunta es, ¿el aviso lo tiene que consentir la persona víctima? Estaba en silenciada, perdón. Sí, empiezo por esta última. ¿El aviso lo tiene que consentir la persona? No, o sea, porque como les decía, no es una denuncia tal cual, es un aviso. Lo que sí se tiene que hacer, por supuesto, es comunicarle a la persona usuaria, a la víctima, de qué trata el aviso, o sea, para que no se vaya a asustar. No se le va a perseguir ni a ella ni a la persona agresora, es solamente un aviso que la unidad da al Ministerio Público para un antecedente, digamos así, en el caso de que ella quisiera denunciar posteriormente. No es de que se necesite un consentimiento por parte de ella, pero sí se le debe informar de qué trata para que no vaya a pensar que es algo en contra de su voluntad o que la pueda poner en peligro todavía, ¿no? Y de la otra, de Florencia, sí lo acabo de leer ayer justamente, no estoy tan enterada de qué pasó, pero creo que sé de qué va. En el caso de esta pareja que tiene como mucha diferencia de edad, pues sí, o sea, obviamente aquí lo que se necesitaría es de que, pues si la persona involucrada, en este caso la chica, decidiera interponer una denuncia o algo así, pues, lo que sabemos es de que todos los casos de violencia sexual no, se me fue la palabra. O sea, de que no importa cuánto tiempo pase de esa situación, puedes denunciarlo, puedes alzar la voz, digamos, y puede proceder una denuncia. Pero en este caso, pues no estoy muy segura si la persona quisiera denunciar. Entonces me parece que pues ahí no hay más que hacer, más que sí visibilizar este tipo de situación, ¿no? Es obvio que pues la pareja, si le llevaba, no sé, 15 años, 20 años, pues ahí había una diferencia importante de poder. Entonces, si visibilizamos eso, pues ya estamos del otro lado para poder hacer alguna diferencia en el caso de que se nos llegue a presentar a nuestro consultorio o algo así, ¿no? Creo que aquí el punto central sería ese, o sea, como el poder identificar, poder ser lo suficientemente sensibles para poder identificar este tipo de casos y saber qué hacer, o sea, saber cuáles son como las opciones, saber qué hacer, saber qué también tipo de consejería darle a las usuarias, a las personas usuarias y pues que ellas tengan la capacidad de decidir qué hacer, ¿no? Pero como personal de salud estamos justo para identificar
informar y de ahí en más brindar la atención. Eso es todo lo que nos correspondería. Muchas gracias, maestra, por su colaboración, su participación súper enriquecedora. A continuación, la doctora Sandra Ivonne Pacheco Ruiz, médica residente del 5º año de Medicina Materno-Fetal de este instituto, quien realizó sus estudios de Medicina General en la Facultad de Medicina de la UNAM, es graduada como ginecobstetra en el INPER y forma parte de colegios como el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia. Ella ha participado en trabajos enfocados en la violencia de género a nivel institucional. Dejo con ustedes a la doctora Pacheco. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y también pues por haberse conectado a este tema tan importante que nos concierne a nosotros. Yo les voy a hablar un poquito más acerca del papel que tenemos nosotros como personal de salud en la identificación de la violencia de género. Hay muchos procedimientos esenciales que nosotros tenemos para el actuar y vamos a hablar de estos 4 puntos, los vamos a ir desarrollando uno por uno. El primero es el conocimiento. Nosotros tenemos que saber que la atención centrada en la mujer, o sea, todos los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos que van a atender a mujeres, tienen que saber que está regida por 2 principales ramas. Una de ellas es el respeto a los derechos humanos y esto es un enfoque basado en los derechos de cualquier persona, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a no ser discriminados, derecho a la intimidad y a la confidencialidad y a la información. También es muy importante que la otra rama es la parte que nos compete más o que es un poquito más difícil de tratar, la sensibilidad a la equidad de género, y esto es incomodarnos en ese sentido de pensar que tenemos que hacer conciencia que la violencia pues sí tiene sus raíces en la desigualdad de poder, que nosotros como mujeres tenemos menos acceso a los recursos, tanto de dinero como de información y la libertad de elección. Desafortunadamente la detección de la violencia en el ámbito sanitario es muy baja, se identifica, o los artículos mencionan que hasta en un 5% de los casos son detectados y la mayoría de ellos en fases tardías, a pesar de que varios colegios y varias organizaciones nos hacen las recomendaciones que de manera subsecuente o de manera intensiva tenemos que estar realizando el tamizaje de violencia, pues solamente llegamos al 5% de detección nosotros como personal de salud. La Organización Mundial de la Salud incluso recomienda que hay que preguntar con regularidad entre las acciones preventivas que le realizamos a la mujer si ella es víctima o no de violencia. Hay que estar también alerta ante los signos y síntomas que puedan llegar a presentar, ofrecer la atención sanitaria y remitir a la paciente también si es que llegase a necesitar algún tipo de servicio extra. El Colegio Americano, nosotros como ginecobstetras también es uno de los colegios que nos da algunas pautas para la atención a la salud de la mujer, y ellos también recomiendan que nosotros realicemos un tamizaje en diversas ocasiones e incluso nos reconoce como unas personas que estamos en una posición privilegiada para la detección de la violencia de género. En el embarazo podemos realizarlo, se recomienda que se realice durante 4 periodos, en la primera visita y una vez cada trimestre, y también en el posparto tardío. Ahora, con respecto al punto de la concientización, tenemos que saber, para poder actuar tenemos que reconocer todo esto. Primero son las definiciones y los tipos de violencia. Segundo, el marco normativo, jurídico, institucional, estatal y nacional que tenemos. Hay que saber también las repercusiones que tiene a corto, mediano y largo plazo la presentación de la violencia, y por supuesto pues tenemos que capacitarnos de manera continua para poder ofrecer una atención adecuada. La violencia de género, pues como tal la definición, es una violación a los derechos humanos que pues nos da un obstáculo para la equidad, es un problema de justicia que tiene muchísimas implicaciones para la salud. Voy a hablar más adelante un poquito de ellas. La libertad, la integridad, la seguridad y la vida, por supuesto, de las mujeres y niñas. La OMS la define como toda aquella que cause daño físico, sexual, psicológico, incluyendo agresiones físicas, coerción sexual, abuso psicológico, control de bienes o, más bien dicho, en cualquiera de sus formas en ámbito público y privado. Tenemos así entonces pues 2 ramas. Están los tipos de violencia, que son las 4 principales: sexual, física, psicológica y económica, y todas estas se pueden presentar en cualquiera de estos ámbitos. Ahora ya con la formación, con las nuevas redes sociales, pues lamentablemente también hay personas que son víctimas de la violencia digital. A nivel mundial, pues como ya bien lo mencionaba la maestra, 1 de cada 3 mujeres en su vida ha experimentado violencia. Esto nos lleva a un 35% de la población de mujeres. De estas, 30% también ha experimentado violencia sexual o física por su pareja a lo largo de la vida, y del 38 al 50% de los feminicidios son perpetrados por la pareja.
En México, pues lamentablemente no nos quedamos atrás, el 27% de la población embarazada ha reportado presencia de violencia a lo largo del embarazo, hasta un 44% ha presentado cualquier tipo de violencia, siendo la más prevalente la psicológica. Y bueno, yo estoy segura que si yo pregunto ahorita a cada uno de ustedes, muy probablemente todos alcemos la mano de que en algún momento hemos sido víctimas de violencia de cualquier tipo. Y si no somos nosotros, pues probablemente su mamá, su hermana, su tía, su amiga, porque pues 8 de cada 10 mujeres en México reportan haber presentado violencia a lo largo de su vida. Estamos en un país en donde los feminicidios se han incrementado en 8 años hasta en un 127%. Al día se reportan 11 feminicidios. Yo la primera vez que leí esa frase, y todavía lo sigo pensando, creo que es algo muy impactante. O sea, pensar que 11 mujeres al día no regresan con su mamá o no regresan a bailar con sus amigos es inconcebible. No nos alcanzarían, la verdad, todas las vallas para escribir los nombres de todas las mujeres que se han perdido secundaria este tipo de violencia. Y aquí en el Instituto Nacional de Perinatología, el año pasado nosotros realizamos una tesis en donde pudimos identificar a las pacientes de aquí del instituto que habían presentado violencia de género. Esto lo hicimos por año, a partir del año 2016 hasta el 2022, más o menos aproximadamente hasta mayo del 2022. Y lo que encontramos aquí pues, fue bastante interesante porque vimos que el año con mayor presentación de violencia fue en el 2018. Sin embargo, nosotros no detectamos tanta violencia en el 2020 y 2021, y eso fueron los años de la pandemia y parecería que entonces no existió, pero la verdad es que no, es todo lo contrario. Nosotros la manera de detección de la violencia pues se hacía, por ejemplo, en la consulta externa, no tanto así en las consultas de urgencias, y es por eso que nosotros tenemos un subregistro de estas pacientes. Ahora, algo también muy relevante y de muchísima preocupación es que para el 2022, al término de esta tesis, que fue en mayo, nosotros ya teníamos más de la mitad de pacientes de los que se registraron en el año de mayor detección, que fue en el 2018. También pudimos ver que había mucha sobreposición de los distintos tipos de violencia. Si bien sí puede suceder que haya un solo tipo de violencia, es muy raro, casi siempre todos se sobreponen. Y lo que encontramos en nuestra población es que tanto la violencia física y psicológica llegaban en un 19% y la violencia psicológica y económica en un casi 11%. La presentación de los 4 tipos de violencia se dio también en 18 pacientes. Algo que también tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros realizamos la evaluación de cualquier paciente es los antecedentes de si ella ha presentado o no violencia, no nada más durante el embarazo o durante este último año, sino también a lo largo de su vida, porque hay estudios que demuestran que las pacientes o las mujeres que han presentado violencia a lo largo de su vida son más propensas a normalizarlo, y esto pues obviamente también hace que puedan tener o que tengan un mayor riesgo de presentarla en un futuro. Cuando nosotros hicimos la investigación, pues encontramos que 84 de 210 pacientes refirieron haber presentado violencia en la infancia, y de estas 84, 50 fueron violencia de tipo sexual. Por terceras personas, 44 de ellas, y también la mayoría violencia sexual. La violencia de pareja es una de las causas que más se ha estudiado, sobre todo en pacientes embarazadas, y cuando nosotros también investigamos eso en esta tesis, pues pudimos ver que el antecedente de la violencia de pareja era en 146 pacientes de 210, y sin embargo, pues a la hora de investigar sobre si la presentación de la violencia también se daba durante el embarazo, nos respondieron de manera afirmativa 168. Esto quiere decir que el embarazo no protege a la mujer para tener más bien dicho, no le disminuye el riesgo de que pueda presentar violencia durante el embarazo. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Cuando realizamos también una encuesta realizada al personal de salud el año pasado, eran alrededor de 40 compañeras, igual identificamos que alrededor de un 90% sí reconocían que conocían personas que habían tenido violencia de género en algún momento de su vida. Y algo también muy preocupante es que a pesar de que nosotros somos uno de los profesionistas con mayor acceso a la información, algunas personas preferirían no buscar atención médica, psicológica o legal en caso de sufrir cualquier tipo de violencia. Hay que reconocer también los
los efectos adversos que puede tener la violencia durante el embarazo, hablando nosotros como médicos ginecobstetras. Se ha estudiado muchísimo, sobre todo el bajo peso al nacimiento, el incremento del abuso de sustancias. Hay reportados hasta un 54% mayor de probabilidad que las pacientes presenten suicidios si tienen algún tipo de violencia. El ingreso obviamente al control prenatal tardío con todas las complicaciones que eso lleva, y el parto pretérmino. Y como bien les menciono, hay muchos artículos, hay muchos metaanálisis que nos hablan de la violencia durante el embarazo o la violencia de pareja durante el embarazo o durante cualquier etapa de la vida de la mujer, que nos dicen que justamente lo más asociado es el bajo peso al nacimiento, la restricción del crecimiento intrauterino, el parto y el parto pretérmino, y esto va asociado con muchas causas patofisiológicas que lamentablemente no tenemos mucho tiempo para hablar de ellas, pero bueno, también es muy importante saber que no solamente las pacientes embarazadas vamos a tener alguna complicación, sino en cualquier mujer que haya presentado violencia a lo largo de su vida. Los estudios nos han demostrado que aquellas pacientes que sufrieron violencia sexual o violencia física pueden acudir a nuestra consulta con algún síntoma ginecológico, y si nosotros no investigamos más a fondo, pues puede ser violencia, pueden ser puntos rojos que a lo mejor se nos pueden ir de la mano. Los síntomas más comunes por los que una paciente con antecedente de violencia acude es dismenorrea, dispareunia, preocupaciones acerca de cáncer cervicouterino o síntomas gastrointestinales. Les dejo aquí también con respecto a la capacitación continua varios cursos. Uno de ellos es el que ya nos mostró la maestra, el de la norma 046, que es muy importante para nuestro ejercicio, y algunos otros cursos que también son materiales técnicos para la violencia de género y la violencia sexual, o los cursos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, nosotros como personal de salud, pues ¿cómo la podríamos identificar? Estos puntos son principalmente banderas rojas. Si nosotros tenemos alguna paciente o alguna persona en la cual detectemos alguno de estos, pues necesitamos entonces aplicar ciertos modelos específicos para poder acercarnos a ella. Sobre todo hablando, por ejemplo, de problemas que tenga recurrentes de salud, como emocionales, psicológicos o comportamientos perjudiciales, como el consumo de alcohol y drogas, algunos pensamientos de autolesiones, embarazos no deseados, que la paciente no tenga asistencia recurrente a citas médicas, dolores crónicos, infecciones de transmisión sexual o también algunas lesiones físicas. Hay que reconocer el círculo de la violencia. Son 5 fases, y durante estas 5 fases la paciente puede o no detectar la violencia. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos y no nos desesperemos ante una paciente que sabemos o una persona que sabemos que está pasando por algún tipo de violencia, pero que ella no es capaz de discernir si es o no, porque hay muchas etapas. Además de estas etapas del círculo de violencia, las pacientes también pasan por muchísimas etapas para el reconocimiento, entonces tenemos que actuar con mucha calma. La intervención se tiene que dar siempre en una manera segura, o sea, no podemos plantearle alguna intervención a la paciente si está acompañada, porque esto podría llevarle a un riesgo muchísimo mayor. Hay que siempre preguntarle a la paciente en tono empático, no hay que emitir ningún juicio, con un lenguaje apropiado y siempre muy sensible. Y se pueden optar algunas frases para introducir el tema que sean un poco más sencillas, como por ejemplo, conozco a algunas mujeres con problemas como el suyo, que tienen casa, o de manera que no sean tan directas. En el caso en el que si ustedes deciden aplicar preguntas directas y estas son afirmativas, hay que aplicar un modelo de la Organización Mundial de la Salud, que es el ANIMA. Ahorita vamos a hablar también de él. La documentación, es muy importante que le informemos a la paciente lo que ella quiere, siempre estar respetando la voluntad de la paciente ante el actuar que ella va a tomar. Hay que informarle que podemos dejarlo por escrito en el expediente electrónico si ella no lo desea realizar, entonces hay que respetarla. En el caso en el que sea afirmativo, pues todos los signos y síntomas referidos tienen que ir explícitamente bien referidos, y tiene que haber una descripción puntual de las lesiones sin ningún supuesto. Eso también está un poquito más marcado en la norma 046. Hay que tratar de tener cuidado con no dañar la confidencialidad. Este es un punto muy importante para nosotros, para que la paciente pueda sentirse en confianza. Ahora, en caso de que tengamos una sospecha de que es violentada y no se ha revelado esto por ella, pues no hay que presionar, hay que darle tiempo para que ella misma decida si quiere o no quiere contarnos acerca de la experiencia. Pero bueno, esto no nos va a eximir de no hacer ninguna
pues ninguna intervención. Como bien ya lo mencionaba, nuestro propósito es escuchar y también atender. Entonces, en ese momento, si la mujer desea no decir nada, pues hay que informarla sobre los servicios que están disponibles, por si ella quiere recurrir, hay que ofrecerle información sobre las consecuencias que puede tener tanto a corto como mediano y largo plazo para su vida, para la de su familia, la presentación de la violencia, y hay que proponerle una consulta de seguimiento. Ahora, el apoyo de primera línea es el apoyo que nos... es un apoyo que es muy, muy importante, es el primerísimo que se debe de brindar ante una paciente víctima de violencia, porque va a atender muchísimas necesidades. Tienen que saber que esta puede ser la única oportunidad que podamos tener de ayudar a la paciente. Puede ser que después ella ya no quiera hablar o ella ya no quiera, solicitar ningún tipo de ayuda. Entonces es muy importante aplicar cada uno de estos puntos. El primero es la atención al escuchar. Hay que prestar muchísima atención a la comunicación no verbal propia y de la paciente. Nosotros no tenemos que estar muy conscientes que es un momento delicado en la vida de la paciente, que ella puede estar contándonos el peor día de su vida, y tenemos que ser muy empáticos al estarla escuchando. No hay que invadir el espacio personal, hay que tener una actitud tranquila, no hay que impacientarnos, hay que tomarnos el tiempo para escucharla, no juzgar, muy importante, por lo que ha hecho, lo que no ha hecho. No hay que interrumpirla, hay que intentar abrir el diálogo. No juzgar y validar es otra de las cosas más importantes que a veces también cuesta un poco de trabajo que realicemos la validación hacia el sentir de la paciente. Pero bueno, validar la experiencia pues significa que nosotros le transmitamos que estamos escuchando con atención, que entendemos lo que ella dice y que le vamos a creer sin juicios ni ninguna condición. Es prácticamente empatizar con lo que ella está sintiendo en esos momentos. Nosotros podemos hacer uso de distintas frases que también están propuestas en los distintos manuales de la Organización Mundial de la Salud, y lo más importante es comunicar a la paciente que lo que siente es usual en estos casos y que que puede expresar sentimientos y puede estar en un espacio seguro, que tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo. Hay que informarse sobre las necesidades y preocupaciones. Esto también, mientras estamos escuchando, hay que saber qué necesita la paciente, tanto de manera física, emocional, de manera económica. También hay que ver si ella tiene algún riesgo sobre su integridad y el apoyo social con el que la paciente cuenta. Hay que formular preguntas abiertas para motivar la comunicación y pedir aclaración en caso de que no comprendamos algo, pero esto siempre tiene que hacerse de manera muy cuidadosa, a manera de no emitir algún juicio o no realizar preguntas de por qué. Con respecto a manejar la seguridad, a lo mejor en este punto no podríamos ser tan de gran ayuda, pero sí podríamos abrirle un poquito más el panorama a la paciente. Hay que evaluar la necesidad de la paciente de si requiere o no un plan estratégico para mejorar su integridad y la de su familia. Ahora, bajo esto, pues se podemos realizar un plan de seguridad y podemos realizar preguntas dirigidas de manera inmediata para saber si nosotros, si las pacientes corren el riesgo inmediato de violencia. Todos los manuales nos recomiendan que en el caso de que regresar a casa conlleve un peligro, pues tenemos que referir en esos momentos a la mujer a un servicio apropiado o buscar que alguien pueda ayudarla. Con respecto al plan de seguridad, pues hay que investigarlo, hay que realizarlo, se tiene que realizar en diferentes etapas, se tiene que realizar en varias consultas, y el plan de seguridad tiene que ser realizado con mucho cuidado. Nuevamente hay que evitar poner en riesgo a la mujer, si ya de por sí tiene un riesgo al hablarlo. El hecho de que nosotros expongamos el plan de seguridad a cualquiera que tenga más de 2 años, pues también nosotros solamente le estamos poniendo el pie a la paciente. Hay que mantener la confidencialidad también, eso es muy importante. Con respecto al apoyar, pues sabemos que no todo está en nuestras manos, lamentablemente no podemos darle todo a la paciente, pero pues para eso nosotros tenemos que asesorarnos o tenemos que buscar más información sobre los programas gubernamentales y las asociaciones civiles que podrían ayudar a las pacientes o a las mujeres víctimas de violencia de género. Hay que determinar qué recursos tenemos y qué fuentes están disponibles en nuestra comunidad, y de esta manera que nosotros podamos facilitarles el proceso para remitirlos a otros servicios. Les dejo aquí también algunos programas gubernamentales que son las redes de apoyo, son varias instituciones ahí mismo en los códigos, directores de centros y centros de justicia, y por supuesto asociaciones civiles que ellas nos ayudan bastante con la atención a las víctimas de violencia. La mayoría son de manera anónima, responden rápido, las pueden encontrar en cualquier red social. Ahora, un punto también clave es la atención a las víctimas de violencia sexual. Como bien ya lo vimos, esta se considera una urgencia, y eso sí es
por norma, o sea, estamos obligados a considerarlo como una urgencia y tiene que ser valorado de inmediato. Ya bien nos decía la maestra que nosotros tenemos 2 caminos. El primer camino es en aquella paciente que acude antes de los 5 días y la paciente que acude después de estos. Para ambos se tiene que aplicar el modelo ANIMA, que es los que ya vimos, los puntos que ya vimos. Y en el caso en el que la paciente acuda en los primeros 5 días, pues se tiene que agregar otros 6 componentes aparte, que es el examen físico y la historia clínica, el seguimiento, el tratamiento de las lesiones, la anticoncepción de emergencia, la prevención de infecciones de transmisión sexual y la profilaxis post-exposición para prevención de VIH. Si la paciente no acude dentro de los primeros 5 días, aún así es posible que nosotros hagamos algo al respecto. Podemos ofrecer tratamientos, obviamente hay que aplicar el modelo ANIMA, hay que escucharla, hay que transmitirle la seguridad con mucha empatía. Le ofrecemos el tratamiento y la prevención, le ofrecemos vacunas y realización de pruebas de embarazo, de VIH y la evaluación de la salud mental. Aquí les dejo también algunos manuales para que puedan ustedes incursionar un poquito más sobre los exámenes forenses que se pueden realizar o cómo nosotros podemos realizar la atención de a una paciente víctima de violencia sexual. Ante esto, lo más importante pues, es mantener la confidencialidad, siempre solicitarle a la paciente un consentimiento informado para la exploración física. Hay que documentar con precisión las lesiones. Para esto tenemos que estar muy informados sobre el marco normativo que tenemos a nivel nacional, institucional, para nosotros poder realizar adecuadamente para plasmarlo de manera correcta en el expediente. Las lesiones, nosotros no podemos hacer supuestos, tiene que ser precisas, tal cual su tipo, su ubicación, el color, es una descripción detallada, no podemos decir que fue hecha por arma de fuego, que fue hecha, no, eso le corresponde a los peritos. Ahora, si bien la paciente desea la recolección de pruebas, pues hay que llamar a una persona que esté entrenada en la misma y que sea experta en la cadena de resguardo de evidencia. Hay que administrar tratamientos de esquemas cortos para que haya mayor adherencia. Necesitamos saber que la profilaxis post-exposición debe realizarse en las primeras 72 horas y hay que ofrecerles también pruebas de VIH en la primera consulta y a los 3 o 6 meses o en ambas. Las consultas subsecuentes de este tipo de pacientes se hacen a las 2 semanas, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. En los manuales que les pasé previamente, ahí también hay un poquito más de énfasis sobre qué se tiene que realizar o qué se tiene que pedir en cada una de las consultas subsecuentes. A manera de conclusión, pues bueno, nosotros para un adecuado manejo y detección de la violencia es importante que conozcamos qué afectación tiene, qué tendencias hay y el alcance que tiene hacia, la violencia hacia la mujer en la población específica que nosotros tenemos. En este caso, pues estamos hablando de la población mexicana o la población del Distrito Federal o de donde nos estén escuchando. Para que de esta manera podamos realizar intervenciones dirigidas, también hay que interrogar a la paciente, hay que acercarnos de manera empática siempre, ver si ella tiene antecedentes de violencia por parte de su pareja actual y saber que este tipo de violencia rara vez se asocia a un solo tipo de manera aislada. Ahora hay que reconocer que tiene efectos significativos durante toda la vida, tanto en el ámbito de la salud mental, tanto en el ámbito físico y en el bienestar de las mujeres y de sus familias. Durante la entrevista se recomienda que se aconseje, se aconseja una escucha activa, mostrando siempre una neutralidad, empatía y respeto, evitando la revictimización. La violencia contra las mujeres y las niñas pues es inaceptable, no debería de suceder, es algo que se puede prevenir y nosotros como personal de salud tenemos una parte muy importante, somos parte muy importante de la cadena de prevención. Entonces, reconocer que es un problema de salud pública y que nos compete a todos es una de las cosas por las que nosotros tenemos que seguir luchando. Ahora, como médicos, pues sabemos, como médicos o trabajadoras de la salud, estamos en una posición única para evaluar y proveer un adecuado manejo a todas aquellas pacientes, por la naturaleza de la relación que nosotros tenemos con ellas, por lo que todos debemos de sensibilizarnos sobre la violencia contra las mujeres, hay que informarnos acerca del problema, hay que proveer la atención y tratamientos adecuados, hay que saber conectar a las mujeres con otros servicios y también siempre escuchar con empatía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Vía chat lo que observé es que hay un comentario sobre que en el sector salud se prioriza la productividad en lugar del tiempo de calidad que se le dedica a las pacientes. De pronto eso es un obstáculo que se ha convertido en para poder generar esta empatía que usted señala, etcétera. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes para la doctora en este momento? Dice, ¿existe alguna protección de seguridad mientras su exploración se refiere a la presencia del agresor?
Es decir, en el momento de la exploración, si estuviera el agresor ahí a un lado, si hubiera algún mecanismo de seguridad. No, claro, o sea, si lamentablemente es como les mencionaba, si la paciente en esos momentos es víctima de violencia, tenemos que actuar, pero sin ponerla más en riesgo. O sea, si el agresor está presente, lo único que podemos hacer a lo mejor en ese punto es darle alguna cita subsecuente, o algunos manuales nos dicen que podemos evitar que esté ahí el familiar o que esté ahí el agresor, ya utilizando algunas estrategias que pueden ser un poquito más útiles, como pedirle que vaya a hacer algún trámite o pedirle que vaya a recoger ciertas cosas, no sé, o sea, apoyarnos de algún otro personal de salud para que nosotros podamos intervenir por esa paciente, porque como bien les mencionaba, a veces puede ser la única manera en la que, o el único momento en el que podemos hacer algo. Muy bien. Pues si no existe otro comentario, otra pregunta, como verán, este trabajo es continuo, hace falta mucho más información al respecto y práctica, conocimiento, abrir los espacios para estos temas. Les agradezco muchísimo su presencia y bueno, pues les molesto si toman esta fotografía del QR que está en la pantalla para responder la encuesta que tenemos para enriquecer este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena tarde. Hasta luego.